El ser humano empezó a mirar al cielo no solo para pedir lluvia o agradecer la cosecha, sino también para buscar culpables. En los relámpagos, en los volcanes, en las enfermedades que no entendían, vieron señales de castigo. Y donde hay castigo, debe haber un castigador. En las civilizaciones más antiguas, como la Sumeria y la Acadia, existían ya espíritus malignos, demonios del desierto, entidades que robaban el aliento a los niños por las noches. No eran ángeles caídos aún, ni príncipes de las tinieblas, pero sí eran fragmentos del mismo arquetipo que luego tomaría forma en todas las religiones, una fuerza que opera desde lo invisible, para tentar, dañar o destruir. El diablo aún no tenía rostro, pero su sombra ya se alargaba. Fue en Persia donde el concepto tomó una forma más definida. Zoroastro, el gran profeta del zoroastrismo, hablaba de una lucha cósmica entre el bien, representado por Ahura Mazda, y el mal, encarnado en Angra Mainyu. Aquí, por primera vez, el mal se convirtió en un ente con voluntad, con propósito, un dios oscuro que se oponía directamente a la luz. No era simplemente una fuerza destructiva, era el principio del caos, del engaño, del sufrimiento. La humanidad estaba atrapada entre ambos, y su destino dependía de a quien decidiera seguir. Este dualismo profundo sembró las bases de lo que más tarde el cristianismo y el islam adoptarían, transformando la figura del adversario en un enemigo personal de Dios, una entidad activa y poderosa. Los hebreos, en su evolución religiosa, también gestaron a su propio Satán. Pero no nació como el príncipe del mal. En los textos más antiguos, como en el libro de Job, Satán es un fiscal celestial, un acusador que pone a prueba la fe de los humanos con permiso divino. No es enemigo de Dios, sino parte de su corte, encargado de señalar los errores de los hombres. Pero con el tiempo, y con la influencia de las culturas babilónicas y persas, esta figura fue transformándose. El acusador se volvió rebelde. El sirviente se volvió traidor. Y el concepto de Satán comenzó su descenso simbólico, de aliado de Dios a su oponente eterno. Mientras el judaísmo cerraba su canon y se refugiaba en la ley, los primeros cristianos encontraron en la figura del diablo un símbolo poderoso para explicar la corrupción del mundo. Para ellos, todo lo que atentaba contra el mensaje de Cristo debía tener una raíz oscura, y esa raíz era Satanás. En los evangelios, aparece tentando, poseyendo, dividiendo. Su imagen crece y se fortalece como necesidad de representar el mal en forma de personaje. Ya no es solo un espíritu, es el príncipe de este mundo, el dragón, el padre de la mentira. Y con él vinieron sus legiones. Demonios, ángeles caídos, todos obedientes a una misma voluntad, impedir la redención del alma humana. La Edad Media fue el terreno fértil donde el diablo encontró su trono simbólico. En un mundo plagado de guerras, pestes, hambre y supersticiones, su figura creció hasta volverse omnipresente. Los monjes lo escribían, los artistas lo pintaban, los inquisidores lo nombraban y el pueblo lo temía. Era la causa de toda desviación, de toda enfermedad, de cada pensamiento impuro. Se decía que caminaba entre los hombres, disfrazado de hereje, de mujer bruja, de judío, de enemigo del orden. Se construyó así una maquinaria de poder que usaba su nombre para justificar la tortura, la hoguera, el castigo divino. El diablo se convirtió en una excusa útil, moldeable, una sombra que justificaba el control absoluto sobre las conciencias. Pero no todo era literal. En las entrañas del simbolismo, algunos sabios veían en el diablo un espejo de la condición humana. Un símbolo del ego, del deseo desbordado, del orgullo que lleva a la caída. En los textos esotéricos y gnósticos, Lucifer no era el mal absoluto, sino la luz caída, el conocimiento que se atrevió a desafiar. En estas versiones, la rebelión del ángel no era pecado, sino despertar. Pero esta visión era peligrosa, porque colocaba al ser humano frente a su responsabilidad. Ya no podía culpar al demonio por sus errores, debía mirarse a sí mismo. Y ese tipo de libertad siempre ha sido mal vista por quienes detestan el poder religioso. El arte y la literatura también se encargaron de esculpir al diablo a lo largo de los siglos. Desde Dante hasta Goethe, pasando por Milton y Baudelaire, su figura se volvió compleja, a veces seductora, otras trágica. En El paraíso perdido, Lucifer no es una bestia, sino un ser de nobleza caída que pronuncia una de las frases más humanas jamás escritas: mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esa frase no habla de maldad pura, sino de una lucha por identidad,
por libre albedrío, por dignidad frente a la obediencia ciega. La cultura fue entendiendo que el diablo no era solo el enemigo externo, sino una parte de nosotros mismos que exige ser reconocida. Y sin embargo, la Iglesia se encargó de recordarnos su papel como enemigo absoluto. Fue en los concilios, en las bulas papales, en los sermones dominicales, donde se reafirmó la necesidad de un infierno eterno y de un diablo vigilante. No como simple doctrina, sino como estrategia de control. ¿Qué mejor forma de moldear comportamientos que con la amenaza de un castigo eterno? ¿Qué arma más efectiva que la culpa, alimentada por la idea de que cada pensamiento impuro es una invitación al demonio? La imagen del diablo dejó de ser solo mito y se volvió herramienta política, cultural, sexual, psicológica. Con el paso del tiempo, la ciencia y la filosofía fueron desnudando las supersticiones, pero el diablo nunca desapareció del todo. Cambió de forma. Se convirtió en símbolo del sistema, en figura del capitalismo salvaje, en el monstruo interior que nos lleva a actuar sin empatía. En las guerras modernas, en la explotación, en los abusos de poder, seguimos viéndolo disfrazado, adaptado a cada época. Porque más allá de la religión, hay una parte del ser humano que necesita externalizar su sombra para no enfrentarla. Y así, el diablo sigue vivo, no porque exista fuera, sino porque se alimenta de lo que no queremos ver en nosotros. Incluso hoy, cuando muchos han dejado atrás las creencias tradicionales, la figura del diablo sigue atrayendo. Aparece en películas, en canciones, en videojuegos, en tatuajes. Se ha vuelto un ícono pop, una mezcla de rebeldía y oscuridad con la que muchos se identifican. Pero en el fondo, el símbolo sigue cargado del mismo mensaje: hay una parte de nosotros que teme, que desea, que se rebela, que cae. Y esa parte, si no se integra, si no se entiende, si no se transforma, puede volverse realmente destructiva. El diablo moderno ya no necesita cuernos ni cola, le basta con nuestro miedo, nuestra ignorancia, nuestro silencio. Porque si algo ha demostrado la historia, es que el diablo nunca fue una figura única, ni una verdad revelada. Fue un molde, una máscara, un reflejo. Lo han vestido de serpiente, de macho cabrío, de tentador elegante o de monstruo grotesco. Pero en todas sus formas, siempre ha sido un mensaje disfrazado: lo que no controlamos en nosotros, lo tememos fuera. Lo que no perdonamos en nosotros, lo condenamos como diabólico. Lo que no sanamos, lo proyectamos. Así, el diablo no fue creado por Dios, ni por los ángeles caídos. Fue creado por el ser humano. Por su dolor, por su búsqueda, por su necesidad de respuestas. Y aunque se le haya dado nombre, historia, rostro y reino, sigue siendo un concepto moldeable. Por eso, mientras existan preguntas sin resolver, dolores sin sanar y sombras sin abrazar, el diablo seguirá teniendo un lugar. No como enemigo real, sino como recordatorio incómodo de que aún no hemos conquistado del todo nuestra propia oscuridad. Cada cultura lo adaptó a su cosmovisión. En África, en Asia, en América precolombina, hubo entidades similares: tricksters, demonios, destructores, fuerzas del caos. En muchos casos, no eran malos absolutos, sino necesarios para el equilibrio. El mundo no era dual, sino cíclico, y el caos tenía su propósito. Pero con la llegada de las religiones abrahámicas, esta visión se simplificó: el bien era uno, puro, y todo lo demás debía combatirse. Fue así como el diablo pasó de ser una fuerza natural a ser un enemigo personal. Y con ello, la guerra espiritual se volvió eterna. La represión del deseo fue otro campo de batalla donde el diablo reinó. La sexualidad, especialmente la femenina, fue demonizada con fuerza. La serpiente del Edén no solo representaba desobediencia, sino sensualidad. Y desde entonces, el placer fue sospechoso, la carne fue vista como cárcel y la mujer como puerta de entrada del pecado. Aquí el diablo no solo tentaba con el mal, sino con lo humano, con lo vital. Y el castigo no era simbólico, era físico: tortura, fuego, exilio. Todo en nombre de una pureza que servía más al poder que al alma. El diablo, entonces, no fue solo un ser mitológico. Fue una construcción histórica que sirvió para marcar límites, imponer normas, controlar cuerpos y voluntades. Pero también, paradójicamente, fue un símbolo de libertad para quienes se atrevieron a pensar distinto, a sentir distinto, a vivir distinto. Para los herejes, los místicos, los artistas, el diablo fue un espejo invertido del Dios que se les negaba.
No lo adoraban, pero lo entendían. Porque sabían que detrás de su máscara se escondía algo mucho más humano de lo que la religión se atrevía a aceptar. Y es que tal vez, lo más diabólico no sea el diablo, sino lo que hemos hecho con él. Como lo hemos usado para dividir, para culpar, para perseguir. Como lo hemos invocado no para sanar, sino para justificar. Tal vez su mayor poder no sea tentar, sino ser invocado como excusa. Porque el verdadero infierno no está en el más allá, sino en las decisiones que tomamos aquí cuando dejamos de asumir nuestra responsabilidad. Entonces podemos decir por ahora que el diablo existe, sí, pero no como lo imaginamos. Vive en el miedo colectivo, en el odio heredado, en la ignorancia cultivada. Y seguirá existiendo mientras no aprendamos a mirar dentro, a reconciliarnos con nuestras sombras y a dejar de culpar a un ser invisible por lo que decidimos hacer con nuestra libertad. Mucho antes de que Satán tuviera cuernos y nombre, ya el ser humano sentía que no estaba solo en el mundo. Había algo más, algo que no pertenecía a los dioses ni a los hombres, algo que se movía en las grietas del orden. Las primeras civilizaciones no hablaban aún de un diablo, pero sí de presencias inquietantes que acechaban desde las sombras del desierto, del bosque o del alma. En Sumeria, por ejemplo, se temía a los Utuku, espíritus de los muertos que regresaban sin paz. Y en la mitología babilónica, la Mastu era una criatura demoníaca que devoraba a los recién nacidos y secaba la leche de las madres. No era símbolo de tentación ni castigo, sino del miedo más profundo, perder lo que se ama sin poder entender por qué. En Egipto, los demonios no eran ángeles caídos ni enemigos de Ra, sino entidades necesarias dentro del equilibrio cósmico. La diosa Sekhmet podía ser tanto sanadora como destructora. Ses, el dios del caos, era también quien protegía al sol en su viaje nocturno por el inframundo. No existía una guerra eterna entre el bien y el mal. El universo era una danza entre orden y desorden, entre Maat y el caos primordial. Lo oscuro no era condenado, sino comprendido como parte de un ciclo. Pero cuando las religiones monoteístas emergieron con fuerza, este equilibrio se rompió. Ya no había lugar para lo ambiguo. Todo lo que no fuera luz debía ser exterminado. Y en esa visión, los antiguos demonios se volvieron enemigos eternos. En el hinduismo, el mundo está poblado por devas, dioses, y asuras, fuerzas contrarias, pero incluso estas últimas no son esencialmente malas. Los asuras representan el poder, el deseo, la ambición, aspectos que en exceso conducen al desequilibrio, pero que también forman parte de la experiencia humana. El gran demonio Ravana, por ejemplo, es a la vez un villano y un sabio, un rey y un devoto. Su caída no es simple castigo, sino enseñanza. El hinduismo no necesita de un diablo central porque su visión del universo es cíclica, no dual. La oscuridad no se combate para destruirla, sino para integrarla. El mal, en este sentido, es ignorancia, avidya. Y el infierno, un estado del alma que se purifica con el tiempo. En las culturas africanas tradicionales, lo espiritual no se divide entre cielo e infierno. Hay espíritus buenos, malos, ambiguos. Hay fuerzas que castigan si no se respetan, pero también que protegen si se les honra. La figura del trickster, el embaucador sagrado como eso en la religión yoruba, representa esa energía caótica que puede traer tanto bendición como ruina. Eso no es el diablo, pero ha sido confundido con él por siglos, especialmente durante la colonización. Los europeos, al ver rituales distintos y símbolos desconocidos, impusieron su propia lectura y declararon demoníaco todo lo que no comprendían. Así, lo que era sabiduría ancestral pasó a ser pacto con el diablo, borrando de un plumazo siglos de espiritualidad legítima. En América precolombina, el mal tampoco era enemigo eterno. Para los mexicas, Mictlantecutli era el señor del inframundo, pero no un ser maligno. Gobernaba la muerte, sí, pero también custodiaba el renacer. En los Andes, Supay era el guardián de las minas y el inframundo, temido pero respetado. Con la llegada de los colonizadores, estas deidades fueron rebautizadas como diablos, y sus danzas rituales fueron prohibidas o transformadas en carnavales cristianos. Lo que fue símbolo de conexión con la tierra, se volvió señal de herejía. Así se implantó la figura del diablo como invasor, como algo ajeno que desplazaba a las creencias propias, destruyendo su equilibrio. La transformación fue tan violenta como simbólica.
En pocos siglos, los pueblos antiguos fueron obligados a ver sus dioses como demonios, sus rituales como pecados y sus cantos como blasfemias. En nombre de la salvación, se impuso una visión única del mal. Ya no bastaba con respetar a los espíritus, había que renegar de ellos. La imagen del diablo fue entonces un arma cultural. No era solo una figura teológica, era un colonizador invisible, que se instalaba en la mente de los vencidos para convencerlos de que su espiritualidad era error. El infierno sirvió como castigo psicológico y el diablo como verdugo eterno. Y sin embargo, el diablo no era nuevo. Era simplemente una fusión de todos esos demonios antiguos que los pueblos habían nombrado antes. Lo nuevo fue su centralización, su carácter absoluto, su carga moral. Antes, el mal era parte del mundo. Después, el mundo debía ser salvado del mal. Y esa salvación dependía de aceptar una visión única, impuesta por una iglesia, un libro, un dogma. Así el diablo se convirtió en el argumento perfecto para justificar cruzadas, inquisiciones, conversiones forzadas. Donde no había oscuridad, se sembraba. Donde no había infierno, se construía. Curiosamente, cuanto más se hablaba del diablo, más poder se le atribuía. En los discursos religiosos, se convirtió en omnipresente, podía tentar en el pensamiento, en los sueños, en los impulsos más íntimos. Su presencia era invisible, pero total. No necesitaba cuerpo, bastaba con una duda. Se volvió excusa para controlar el deseo, la expresión, la identidad. Todo lo diferente podía ser etiquetado como inspirado por el demonio. Y en ese punto, el diablo dejó de ser personaje y se volvió estructura. Una forma de leer la realidad con filtros de miedo. A pesar de la represión, muchas culturas resistieron en silencio. En los cantos, en las leyendas, en las danzas ocultas bajo rituales cristianos, los antiguos demonios siguieron vivos. No porque adoraran el mal, sino porque sabían que lo sagrado no es blanco o negro. Porque entendían que el equilibrio necesita sombra. El diablo impuesto era solo una máscara de otro poder más grande, el que quiere controlar lo que no entiende. Y frente a eso, los pueblos sabios ofrecieron algo mucho más profundo, la aceptación de lo ambiguo, lo cambiante, lo humano. El verdadero problema del diablo no es su existencia, sino su función. Cuando se le usa para explicar todo lo malo, se deja de asumir responsabilidad. Fue el diablo, decimos, cuando actuamos sin conciencia. Me tentó el maligno, repetimos, para no mirar nuestra propia sombra. Pero las culturas ancestrales no hacían eso. Ellas sabían que el mal está en las decisiones, no en entidades. Que el desequilibrio es parte del aprendizaje y que incluso lo oscuro tiene propósito. Y por eso, al convertir al diablo en enemigo absoluto, perdimos una sabiduría esencial, la de convivir con la oscuridad sin miedo. Hoy, el diablo sigue vivo en nuestra memoria colectiva, pero fragmentado. En cada religión, en cada mito, en cada símbolo, hay un eco de esas primeras entidades que los humanos imaginaron para entender el dolor. Algunas eran justicieras, otras caóticas, otras simplemente incomprendidas. Pero todas respondían a una necesidad humana, nombrar lo invisible. El error no fue crearlas. El error fue convertirlas en castigo eterno. Así como la luz necesita sombra para revelarse, la conciencia necesita error para madurar. El diablo, como símbolo, puede ayudarnos a mirar el fondo del alma. Pero solo si lo despojamos de la culpa impuesta. Solo si lo miramos como lo que siempre fue, un espejo distorsionado del miedo humano. Porque más que combatirlo, tal vez lo que necesitamos es entenderlo. No fue en una noche ni en un concilio donde se creó al diablo tal como lo conocemos. Fue un proceso lento, lleno de matices, en el que las religiones monoteístas fueron esculpiendo su silueta a través de textos, interpretaciones, miedos y necesidades. En el judaísmo más antiguo, Satán no era un rebelde. Era parte del engranaje divino. En el libro de Job, aparece como un fiscal celestial, encargado de poner a prueba la fe del justo. Su función no era tentar por placer, sino examinar, probar, evidenciar las grietas. Era una figura incómoda, sí, pero no malvada. Era necesario para la justicia divina. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa imagen se endureció. Satán dejó de ser un sirviente para convertirse en adversario, y luego, en enemigo.
Fue durante el exilio babilónico y las influencias persas que el pueblo hebreo absorbió ideas de dualismo más marcadas. La lucha entre Ahura Mazda y Angra Mainyu inspiró a los escribas a reinterpretar su propia tradición. Si existía un Dios bueno, debía haber una contraparte malvada. Así, el Satán celestial comenzó a adquirir características más autónomas, más oscuras, más amenazantes. Ya no era solo un fiscal, era un acusador que se gozaba en el fracaso humano, un espíritu que se oponía al plan divino. Lo que empezó como metáfora se volvió mito, y luego doctrina. Y cuando surgió el cristianismo, esa figura encontró terreno fértil para transformarse por completo. Jesús, según los evangelios, es tentado por el diablo en el desierto. Pero ese diablo ya no es solo Satán, es el maligno, el padre de la mentira, el enemigo del alma. Aparece como una entidad independiente, capaz de ofrecer reinos, provocar enfermedades y poseer cuerpos. Su presencia no es simbólica, es real, inmediata, constante. El mundo, para los primeros cristianos, estaba en guerra espiritual. No solo contra el pecado, sino contra una inteligencia malvada que operaba desde lo invisible. Y esa visión fue creciendo, alimentada por persecuciones, conflictos teológicos y una profunda necesidad de explicar el sufrimiento. En el Apocalipsis, el diablo se vuelve dragón, serpiente antigua, bestia. Ya no es simplemente tentador, es el gran enemigo escatológico, que arrastra consigo a un tercio de los ángeles y lucha contra Miguel y sus ejércitos. Este texto, cargado de simbolismo, fue leído durante siglos como profecía literal. Y así, la figura del diablo se consolidó como una amenaza global, una presencia cósmica. Cada guerra, cada herejía, cada desviación era una señal de su acción. La Iglesia no solo debía anunciar el reino de Dios, sino también advertir contra el reino del mal. Y en esa dualidad, el diablo encontró su trono más duradero, el miedo humano. Pero mientras la Iglesia lo exorcizaba en nombre del Padre, también lo necesitaba. Porque su existencia justificaba la necesidad de salvación, la urgencia del bautismo, la vigilancia del alma. ¿Quién no obedecería a una institución que lo protegía del infierno eterno? El diablo se volvió útil. No como personaje de fe, sino como herramienta de control. En cada rincón de Europa se le veía actuar, en las brujas, en los herejes, en los disidentes. Y así, lo que empezó como relato espiritual, se volvió régimen político. Quien cuestionaba, pactaba. Quien pensaba distinto, ya estaba condenado. Mientras tanto, en el mundo islámico, la figura de Iblis tomaba forma. En el Corán, Iblis es un ser creado de fuego, perteneciente a los jinn, que se niega a postrarse ante Adán. Su pecado no es la violencia, sino el orgullo. No quiere adorar a algo que considera inferior. Y por ello, es maldecido. Pero aquí hay un matiz: Iblis pide a Dios permiso para tentar a los humanos, y Dios se lo concede. No es un enemigo fuera del plan divino, es parte del tejido espiritual, el desafío necesario para que el creyente elija el camino correcto. En el Islam, el mal existe, pero no puede actuar sin el permiso de Allah. Y esa visión mantiene un equilibrio que el cristianismo medieval perdió. Aún así, con el tiempo, la figura de Iblis también fue cargándose de elementos más terroríficos. En el sufismo y ciertas corrientes populares, se le presenta como engañador, instigador de las pasiones, susurrador de errores. La lucha contra el mal interior se volvió central. El jihad al-nafs, el combate contra uno mismo, fue considerado superior al combate externo. Porque el verdadero diablo no estaba fuera, sino en el deseo descontrolado, en el orgullo, en la ignorancia. Aquí, de nuevo, encontramos una sabiduría olvidada, que el mal no debe ser destruido, sino comprendido y superado. Las religiones monoteístas, al insistir en una única verdad, necesitaban un enemigo absoluto. Algo que se opusiera de forma total a la voluntad divina. Y así, la figura del diablo se volvió cada vez más poderosa, más temida, más visible. Pero también más útil. Porque todo lo que no encajaba podía ser demonizado. La ciencia, el arte, la libertad sexual, la rebeldía, todo podía ser atribuido al diablo. No hacía falta refutar ideas, bastaba con decir, eso es del maligno. Y millones obedecieron. No por fe, sino por miedo. El diablo dejó de ser una figura espiritual y se volvió una institución. Había manuales para identificarlo, para expulsarlo, para resistirlo. Había rituales,
fórmulas, oraciones. Y también había jerarquías, inquisidores, castigos. La religión se volvió no solo refugio, sino sistema de vigilancia. Y el diablo, su pretexto más eficaz. Porque el infierno era más que un destino, era una amenaza constante. Un recordatorio de lo que pasa cuando uno se atreve a pensar por sí mismo. Y sin embargo, incluso dentro de esas religiones, hubo místicos que vieron al diablo de otra forma. San Juan de la Cruz, por ejemplo, hablaba de la noche oscura del alma, donde el alma siente que Dios la ha abandonado. No porque el diablo la ha vencido, sino porque es parte del proceso de purificación. Para muchos santos, el mal era necesario para el despertar. Sin tentación, no hay virtud. Sin sombra, no hay luz. Y esa visión, aunque relegada, sigue siendo una de las más profundas que existen. El diablo entonces no es solo el enemigo de Dios. Es el límite que prueba la fe, el obstáculo que revela la voluntad, el espejo que nos enfrenta a lo que no queremos aceptar. Las religiones lo transformaron, lo usaron, lo adoraron en su negación. Y en ese proceso, construyeron una de las figuras más duraderas de la historia humana. No por lo que es, sino por lo que representa, la parte de nosotros que todavía no ha sido iluminada. Cuando la religión se dio terreno ante la razón, muchos pensaron que el diablo desaparecería con ella. Pero no fue así. Al contrario, se volvió más libre. Ya no atado a púlpitos ni escrituras, se deslizó por los pasillos del arte, por los lienzos, las partituras, las páginas de novelas. Cambió su disfraz de bestia por el de símbolo, y desde allí empezó a habitar el inconsciente colectivo. Los siglos posteriores al Renacimiento vieron su metamorfosis, del tentador medieval al dandy moderno, del monstruo al hombre encantador. El diablo dejó de ser temido y comenzó a fascinar. Ya no infundía horror, sino una atracción oscura, casi erótica. Era la encarnación de lo prohibido, lo que se desea y se niega al mismo tiempo. En la literatura, su presencia fue sutil y elegante. Goethe lo retrató en Fausto como Mefistófeles, un ser irónico, burlón, profundamente humano. No es una fuerza irracional, es razón pura, lógica implacable, sarcasmo afilado. Es la voz que cuestiona todo, que no teme a la verdad. En ese relato, el diablo no necesita castigos eternos ni tormentas de fuego, le basta con ofrecer lo que el alma ya anhelaba en secreto. Su poder no reside en el infierno, sino en conocer el deseo humano mejor que el propio humano. Y así, en lugar de condenarlo, lo acompaña hasta su propia perdición. Pocos siglos después, Baudelaire diría que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Y tenía razón. En la modernidad, el diablo se volvió invisible, pero más eficaz. Dejó de ser personaje para ser sistema. Ya no hacía pactos de medianoche, ahora firmaba contratos empresariales, manipulaba masas desde discursos políticos, se infiltraba en las decisiones económicas. La maldad se volvió estructural, legal, aceptada. No necesitaba rituales, bastaba con decisiones disfrazadas de progreso. El diablo ya no vivía en las cuevas, vivía en los bancos, en los palacios, en los medios de comunicación. El arte moderno, en todas sus formas, lo entendió. En el cine, por ejemplo, el diablo fue reinventado una y otra vez. En El abogado del diablo, aparece como un magnate encantador, culto, que no impone nada pero lo ofrece todo. En El exorcista, vuelve a su forma más primitiva, pero esta vez con un lenguaje médico y psiquiátrico que enreda aún más la línea entre posesión y trauma. En La profecía, es un niño inocente. En Constantine, es elegante, carismático, casi elegante en su cinismo. Todas estas versiones comparten un mismo mensaje: el diablo ya no aterra desde fuera, seduce desde dentro. La música también ha sido campo fértil para su mito. Desde los viejos bluesmen que hablaban de pactos en cruces solitarias, hasta los conciertos de rock acusados de satánicos, el diablo ha sido símbolo de rebeldía, de transgresión, de autonomía. No como culto literal, aunque algunos intentaron hacerlo así, sino como grito contra la opresión, contra el deber, contra lo establecido. Satanás se volvió bandera de quienes se negaban a arrodillarse ante ningún dios, ni siquiera el del mercado o la moral. Y así, lo que empezó como símbolo de maldad se transformó en ícono de libertad. La política tampoco escapó de su sombra. Cada vez que un enemigo necesitaba ser deshumanizado, se usaba el lenguaje del diablo.
Hitler fue llamado demonio, Stalin también. Los tiranos, los genocidas, los corruptos, todos fueron elevados, o rebajados, a la categoría de diabólicos. Pero lo curioso es que ese recurso funcionaba para ocultar una verdad incómoda, que el mal no necesita ser sobrenatural para ser devastador. Que los crímenes más terribles de la historia fueron cometidos por humanos convencidos de hacer lo correcto. El diablo, entonces, servía como cortina de humo para evitar una verdad más oscura, que cualquiera puede volverse monstruo si las circunstancias lo permiten. En la psicología, especialmente en el siglo XX, la figura del diablo fue reinterpretada. Carl Jung no lo vio como enemigo externo, sino como la sombra, esa parte de la psique que reprimimos, que negamos, que proyectamos. El diablo era el espejo de lo no integrado, lo que negamos ser pero que nos habita. No es un ser con cuernos, sino una verdad no dicha, una herida no sanada. Y solo quien enfrenta su sombra puede ser libre. Esa visión, más que exorcizar, invitaba a mirar hacia adentro. A dejar de culpar al mal por fuera y empezar a reconocerlo por dentro. Las dictaduras y regímenes totalitarios supieron usar ese miedo interiorizado. El enemigo era siempre un otro diabólico, el comunista, el capitalista, el judío, el inmigrante, el hereje moderno. Y en nombre del bien, se cometieron atrocidades. El lenguaje del diablo fue útil para legitimar la violencia. Y mientras tanto, la figura religiosa seguía viva, aunque transformada. En algunos círculos, el satanismo literal fue una respuesta irónica y desafiante, una forma de protestar contra una moral religiosa que oprimía más que liberaba. Pero incluso allí, el diablo seguía siendo símbolo, no ser. En la cultura popular, su imagen se volvió casi simpática. Dibujos animados, memes, emojis. Se le redujo a un personaje gracioso, irreverente, pícaro. Y aunque parezca una banalización, también es una estrategia cultural, domesticar al miedo, reírse de él, quitarle poder. Pero bajo esa capa de comedia, persiste la inquietud. Porque el diablo ya no está en las historias que nos cuentan, sino en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. En las pequeñas traiciones, en los silencios cómplices, en la indiferencia disfrazada de libertad. El mundo moderno, en su búsqueda de sentido, sigue tropezando con él. Aunque ya no lo nombre, aunque se burle de su figura, aunque lo reemplace por términos como ego, sistema, matrix o trauma, la sombra sigue allí. Porque el diablo no es una figura pasada, es una pregunta abierta. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por miedo, por deseo, por poder? ¿A qué llamo libertad cuando me desligo de toda ética? El diablo moderno no es oscuro. Es brillante. Viste bien, habla bien, ofrece soluciones rápidas. No se presenta con tridentes, sino con discursos seductores. Promete éxito sin esfuerzo, placer sin consecuencia, poder sin culpa. Y por eso es más peligroso. Porque ya no se le ve venir. Porque se parece demasiado a lo que admiramos. Y eso lo hace invisible. No siempre fue fuego. No siempre fueron gritos ni tormentos eternos. A veces, el infierno era más silencioso. Más cotidiano. Se escondía en el suspiro reprimido, en el deseo negado, en la mirada culpable frente al espejo. El diablo, en muchas épocas y lugares, no fue una figura externa que llegaba a corromper, fue una voz interna que aprendimos a replicar. Desde muy pequeños, se nos enseñó que dentro de nosotros podía vivir algo sucio, impuro, peligroso. Algo que no debía expresarse, porque hacerlo era abrir la puerta al mal. Así, el infierno no estaba bajo tierra, estaba bajo la piel. Uno de los terrenos donde el diablo se instaló con más fuerza fue el cuerpo. Especialmente el cuerpo de la mujer. Durante siglos, se repitió que Eva fue la puerta por donde el pecado entró al mundo. Y con esa idea, la sexualidad femenina se volvió sospechosa, vigilada, castigada. Se hablaba de brujas que se acostaban con demonios, de mujeres que daban a luz hijos del diablo. Y no importaba si era real o no. Bastaba con que se creyera. Porque lo que importaba no era el demonio en sí, sino el miedo que provocaba. Así, la represión sexual fue vestida de virtud, y el deseo, de condena. A los hombres también se les enseñó a temer a su cuerpo, pero de otra forma. Su deseo debía ser dominado, negado, escondido bajo capas de moral. El placer era visto como una rendija por donde el diablo podía entrar.
La masturbación, el pensamiento erótico, incluso el amor fuera del matrimonio fueron asociados al maligno. Se levantaron muros en la mente de millones. Muros de vergüenza, de censura, de silencio. Y detrás de esos muros, el diablo se reía. No porque ganara almas, sino porque lograba dividir al ser humano de sí mismo. La culpa fue la gran herramienta. Una emoción pegajosa, persistente, que se instala y se reproduce como un virus. La culpa religiosa no es remordimiento, es condena anticipada. No se siente por el daño causado, sino por la supuesta impureza interior. Y esa culpa necesita un verdugo invisible que la sostenga. Ahí entra el diablo. Ya no como tentador, sino como justificación de ese malestar eterno. Cada vez que alguien se siente sucio por desear, cada vez que alguien se castiga por sentir, se renueva el pacto cultural con esa figura. Y lo más perverso es que muchas veces se lo hace en nombre del bien. La confesión, como práctica, no solo buscaba el perdón, sino el control. Saber qué pensaban los fieles, en qué caían, cómo sentían. El diablo fue el chivo expiatorio perfecto. No era el hombre, no era la mujer, era el demonio que lo tentó. Así, nadie era realmente responsable, pero todos eran potencialmente culpables. El infierno estaba reservado para quienes no obedecían, no confesaban, no se arrepentían. Y esa lógica sembró miedo en generaciones enteras. Un miedo que se heredaba como un apellido, como una deuda espiritual. La represión del cuerpo se extendió también a lo social. El placer se volvió un tema tabú, el cuerpo un enemigo, el deseo una sospecha. Se construyeron religiones, ideologías, sistemas de educación que asociaban el gozo con el pecado. Y no solo el sexual. El arte, la danza, la risa desbordada, el contacto físico, todo lo que evocara vida sin control fue etiquetado como carnal, mundano, diabólico. Y mientras tanto, los poderosos decidían qué era pureza y qué era pecado. El resultado fue una humanidad fragmentada. Seres que vivían divididos entre lo que sentían y lo que se les permitía sentir. Entre lo que deseaban y lo que debían reprimir. Entre lo que eran y lo que aparentaban. Y esa división fue el verdadero triunfo del diablo. No porque lograra posesiones, sino porque logró que millones se sintieran poseídos por sí mismos. El infierno no necesitaba llamas, bastaba con una vida vivida a medias. Muchos intentaron rebelarse. Poetas, filósofos, místicos. Gente que se atrevió a decir que el cuerpo era sagrado, que el deseo era camino, que el placer no era enemigo de lo divino. Pero a menudo fueron silenciados, ridiculizados o convertidos en mártires. Porque liberar al cuerpo es liberar también la mente. Y eso asusta. Porque un ser libre no se deja gobernar por el miedo. No necesita un diablo externo, porque ya ha enfrentado su sombra interna. La psicología moderna entendió parte de esto. Habló de traumas, de condicionamientos, de censura cultural. Pero muchas veces evitó tocar la dimensión espiritual del asunto. Y así, el diablo fue desplazado a lo simbólico, pero no eliminado. Seguía operando, disfrazado de normas, de discursos, de diagnósticos. El malestar seguía allí, solo que ahora tenía otros nombres. Pero el origen era el mismo, una desconexión profunda entre el ser y su naturaleza. La educación sexual, por ejemplo, fue durante mucho tiempo territorio prohibido. Hablar del cuerpo, del placer, del consentimiento, parecía invocar al diablo. Se prefería el silencio, y en ese silencio crecían el abuso, la ignorancia, el sufrimiento. Y cuando finalmente se empezó a hablar, muchos aún lo hacían desde el miedo, desde la culpa, desde el deber. El diablo, como concepto, seguía acechando. Ya no en iglesias, sino en aulas. Ya no en sermones, sino en padres y madres que repetían sin saber las cadenas que ellos también heredaron. El infierno se volvió más sofisticado. Ya no era para después de la muerte, era aquí. En la ansiedad constante, en la autoexigencia, en la necesidad de cumplir con estándares imposibles. La sociedad moderna reemplazó el castigo divino por el castigo social. Pero el mecanismo era el mismo: obedecer, reprimir, callar. Y el diablo, sin decir una sola palabra, seguía ganando terreno. Incluso en movimientos que dicen liberarse, la sombra sigue presente. Porque a veces la rebeldía no es auténtica, sino reacción.
Y mientras uno siga reaccionando, sigue siendo esclavo. La verdadera libertad no es hacer lo contrario de lo que prohíben, sino comprender por qué se prohíbe y elegir desde la conciencia. Y eso requiere mirar al diablo de frente, sin miedo, sin culpa, sin odio. Solo con verdad. Porque el diablo ya no es el monstruo que viene de fuera. Es la voz que nos dice que no somos suficientes. Que algo en nosotros está roto. Que no merecemos. Esa voz no tiene cuernos ni cola. Tiene nuestra cara, nuestro tono, nuestras palabras aprendidas. Y mientras no la desenmascaremos, seguirá dictando nuestra vida. No todo símbolo debe ser destruido. Algunos, por incómodos que parezcan, deben ser entendidos. La figura del diablo ha caminado con la humanidad desde las primeras noches de miedo hasta las ciudades iluminadas de hoy. Se ha transformado 1000 veces, ha sido odiado, venerado, negado y hasta ridiculizado. Pero sigue allí. No porque sea real como ser, sino porque es real como espejo. Lo que proyectamos en él es lo que no hemos podido aceptar en nosotros. Y esa verdad, por sencilla que parezca, tiene una profundidad que muchos prefieren esquivar. Porque mirarla implica hacerse cargo. Y no hay carga más pesada que la de ser libre. La historia del diablo no es la historia del mal. Es la historia del miedo. El miedo al deseo, a la muerte, a lo desconocido. El miedo a fallar, a cambiar, a no encajar. El diablo ha sido una forma de ponerle rostro a ese miedo, para poder nombrarlo, para poder culparlo. Pero al hacerlo, hemos caído en la trampa más sutil, hemos puesto fuera lo que siempre estuvo dentro. Y mientras más lo combatimos como enemigo externo, más se arraiga en nuestras entrañas. Porque la sombra no desaparece con guerra, sino con comprensión. Las religiones, en su intento de guiar, lo convirtieron en amenaza. La cultura, en su intento de revelarse, lo convirtió en símbolo. La ciencia, en su intento de explicar, lo redujo a patología. Pero todas esas visiones, aunque útiles, son parciales. Porque lo que representa el diablo no es solo un problema de creencias, sino una cuestión de identidad. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué elijo hacer cuando nadie me obliga? ¿A qué partes de mí he renunciado para poder sentirme bueno? La verdad es que todos llevamos dentro una parte que hemos aprendido a negar. Puede ser rabia, envidia, ambición, deseo, miedo. Y esa parte, si no se escucha, se convierte en sombra. Y la sombra, si no se integra, se proyecta. Se proyecta en los otros, en los sistemas, en los enemigos. Y así, seguimos creando diablos allá afuera, para no aceptar que el primero habita en casa. No es una revelación cómoda, pero sí liberadora. Porque cuando dejas de huir del diablo, dejas de necesitarlo. Muchos de los conflictos actuales siguen alimentados por esta división. Las guerras culturales, las polarizaciones, los fanatismos, todos se construyen sobre la idea de que hay un mal absoluto que debe ser destruido. Pero lo que rara vez se dice es que ese mal suele ser todo lo que no entendemos. Lo diferente. Lo que amenaza la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y así, bajo la excusa de combatir al diablo, perpetuamos sus mecanismos, el odio, la intolerancia, la violencia disfrazada de virtud. La integración de la sombra no significa justificar lo destructivo. Significa reconocer su raíz. El verdadero trabajo espiritual no es volverse perfecto, sino volverse completo. Aceptar que hay en nosotros impulsos que duelen, que asustan, que avergüenzan. Y que solo al aceptarlos podemos decidir conscientemente qué hacer con ellos. El diablo deja de ser peligroso cuando dejamos de negarlo. Porque al reconocerlo, deja de dominarnos. En este punto, la pregunta no es si el diablo existe, sino qué hacemos con su símbolo. ¿Lo seguimos usando para culpar, para dividir, para castigar? ¿O lo transformamos en una oportunidad de mirar más allá del miedo? Porque en el fondo, lo que representa esta figura no es un enemigo real, sino la invitación más profunda a la responsabilidad. Ya no se trata de evitar la tentación, sino de entender de dónde nace. Ya no se trata de rezar para que se aleje, sino de preguntarse por qué se acerca. Las tradiciones más sabias siempre lo supieron. En vez de luchar contra el diablo, enseñaban a caminar con él. A escucharlo. A dialogar con lo que duele. Porque muchas veces, la parte que más miedo da es la que más verdad guarda.
No es casualidad que tantos místicos hayan atravesado sus noches oscuras. No como castigo, sino como proceso. Porque nadie llega a la luz sin haber entendido primero la profundidad de su oscuridad. El diablo, como idea, ya no necesita doctrinas para existir. Vive en las decisiones que tomamos cada día. En cómo tratamos a los demás, en cómo nos hablamos a nosotros mismos, en lo que permitimos, en lo que justificamos. El infierno no está en el más allá, está en cada acto que nos aleja de nuestra humanidad. Y la salvación tampoco es una promesa externa, es la capacidad de reconocernos, de asumirnos, de sanarnos. El mundo no necesita más cruzadas contra el mal. Necesita más valentía para mirar dentro. Porque solo allí se desactiva el ciclo. Solo allí se rompe el hechizo. El diablo, como símbolo de lo que nos fragmenta, nos recuerda lo que aún no hemos abrazado. Y abrazarlo no significa rendirse, sino integrar. Cuando dejamos de rechazar lo que somos, dejamos de temerlo. Y entonces sí, empezamos a vivir. Quizá, después de todo, el diablo fue siempre un maestro. Uno severo, provocador, incómodo. Pero maestro al fin. Porque nadie nos obliga a escucharlo. Nadie nos impide reconocerlo. Solo nosotros decidimos qué hacer con su voz. Algunos la siguen, otros la niegan. Pero pocos la comprenden. Y en esa comprensión está la clave, el diablo deja de tener poder cuando entendemos que su voz no es la última palabra. En un mundo que aún usa su nombre para sembrar miedo, quizá el acto más revolucionario sea dejar de temerle. No porque no sea real, sino porque ya no lo necesitamos. Cuando el alma despierta, cuando el ser se asume completo, el diablo pierde sentido. Porque ya no hay nada que esconder, ni nada que proyectar. Y entonces, por fin, podemos mirar al mundo, y a nosotros mismos, con otros ojos. Este audiolibro no busca negar lo oscuro, ni santificar lo prohibido. Busca mostrar cómo el mal ha sido narrado, manipulado, y finalmente interiorizado. Cómo el diablo ha sido usado para controlar, dividir, castigar. Y cómo podemos, desde la conciencia, resignificar su símbolo. No para adorar lo oscuro, sino para integrarlo. No para justificarlo, sino para sanarlo. El camino de liberación, entonces, no es hacia el cielo ni hacia el infierno. Es hacia adentro. Allí donde todo lo negado aún espera ser reconocido. Donde la sombra aguarda, no para devorarnos, sino para hacer luz. Porque el diablo, cuando deja de ser enemigo, revela lo que siempre ocultó, el poder de volvernos íntegros, humanos, verdaderos. Y si alguna vez preguntan dónde habita el diablo, tal vez haya que responder con honestidad: habita donde hay miedo sin mirada, deseo sin conciencia, dolor sin sanación. Pero también, en su historia, habita la posibilidad de reconciliarnos. De volver a casa. De dejar de huir.